Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola a todos, el día de hoy estamos en la Escuela Superior de Tizayuca y vamos a hablar acerca de los macronutrientes. Mi nombre es Itzamar Hernández Hernández y al transcurso de este video te hablaré acerca de la importancia de los nutrientes en el organismo. El objetivo general de este video es que tú conozcas la composición química de los seres vivos y valores la importancia de los nutrientes en tu vida cotidiana. Antes de iniciar este video, hay que recordar los siguientes conceptos. ¿A qué te suena la palabra nutriente? ¿Cuáles son los compuestos químicos presentes en los seres vivos y en dónde los podemos encontrar? Y más allá, ¿cuál es la importancia en la clasificación y en la función de estos? Recuerda que estos conocimientos los debes de investigar previamente. Los nutrientes son todos aquellos compuestos químicos encargados de aportarle a nuestro cuerpo la energía y los precursores esenciales para su correcto funcionamiento. Se clasifican en dos grandes grupos, los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes son aquellos nutrientes que el cuerpo requiere en grandes cantidades y dentro de esta categoría encontramos a los carbohidratos, lípidos y proteínas, mientras que los micronutrientes son aquellos nutrientes que el cuerpo requiere en pequeñas cantidades y se encuentran constituidos por las vitaminas y los minerales. Recuerda que estos nutrientes se encuentran presentes en los alimentos. Por lo tanto, un alimento es cualquier producto natural o procesado que es apto para el consumo humano. Aunque no todos los alimentos son sanos. Recuerda que tu dieta tiene que ser equilibrada, es decir, los alimentos que consumes diariamente deben de aportar las vitaminas, los minerales, la energía y los precursores esenciales para que tu cuerpo mantenga su funcionamiento vital. Empezaremos a hablar por las primeras macromoléculas o biomoléculas, los carbohidratos, también conocidos como hidratos de carbono, azúcares o glúcidos. Estas biomoléculas están constituidas exclusivamente por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, y la principal función de estas moléculas en tu organismo es aportar la energía necesaria que requieres para realizar cada una de tus actividades diarias. Existen diferentes criterios para clasificar a los carbohidratos. Uno de ellos es el grupo funcional que podemos tener en su estructura. Así los podemos clasificar en aldosas o cetosas, como la glucosa y la fructosa. También podemos clasificar a los carbohidratos dependiendo de las unidades estructurales que se encuentren constituyendo a estos. Así clasificaremos a los carbohidratos en simples y complejos. Dentro de los carbohidratos simples encontraremos a los monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos. Y dentro de los carbohidratos complejos, a los polisacáridos. Así que recuerda, la unidad estructural que conforma los carbohidratos recibe el nombre de monosacárido. Mono significa uno y sacárido, azúcar. Los carbohidratos simples, también conocidos como azúcares, son nuestra fuente de energía de uso inmediato, debido a que son de fácil absorción en nuestro organismo. Mientras que los carbohidratos complejos como el almidón constituyen la reserva energética y estructural en las plantas y en los animales. En el caso de los animales tenemos al glucógeno. Nuevamente te repito, las unidades estructurales de los carbohidratos reciben el nombre de monosacáridos. Así, la unión de uno o más monosacáridos se lleva a cabo mediante la formación de enlaces glucosídicos, con la consecuente formación y liberación de una molécula de agua. Ejemplos de disacáridos, es decir, carbohidratos que se encuentran constituidos por dos moléculas de azúcares o monosacáridos, tenemos a la maltosa, que está constituida por dos moléculas de glucosa. La maltosa que sirve como precursora de muchos de los productos fermentables, como en el caso de la elaboración de la cerveza.
La lactosa, que está constituida por una molécula de galactosa y una molécula de glucosa, que es el azúcar presente en la leche, y en la cual las bacterias acidolácticas metabolizan para producir el yogur que te desayunas diariamente. La sacarosa o el azúcar de mesa, que está constituida por una molécula de glucosa y fructosa, y que principalmente se utiliza como endulcorante en la mayoría de los alimentos procesados. Los polisacáridos son carbohidratos que se encuentran conformados por la unión de muchos monosacáridos. Dentro de los polisacáridos más comunes vamos a encontrar el almidón. El almidón constituye la reserva estructural de las plantas y de los tubérculos. La celulosa, que constituye la pared celular de las plantas. La quitina, que se encuentra formando parte del exoesqueleto de los artrópodos y de alguna pared de los hongos. Como te habrás dado cuenta, las funciones de los carbohidratos se pueden clasificar en tres principalmente: aquellas que nos sirvan de reserva energética, como el almidón, el glucógeno; aquellos que nos sirvan como fuente de energía, los azúcares simples. Glucosa y fructosa son los dos monosacáridos más importantes en nuestro metabolismo respiratorio. Y estructural, como la quitina, que se encuentra formando parte de la pared celular de los hongos y formando parte del exoesqueleto de los artrópodos. Otro carbohidrato estructural lo vas a encontrar en la membrana fosfolipídica, la cual constituye cada una de tus células. Pasamos al siguiente grupo de macromoléculas, las proteínas. Las proteínas son moléculas químicas conformadas por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque en algunas veces podemos encontrar elementos como fósforo y azufre. Son moléculas gigantescas, debido a que están formadas por más de 100 aminoácidos, así que recuérdalo, la unidad estructural de las proteínas se denomina aminoácidos. Químicamente, en una molécula de aminoácido vas a encontrar el grupo amino y vas a encontrar un grupo carboxilo. Los aminoácidos que constituyen a las proteínas se pueden clasificar en dos grandes grupos: los aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales. De los 20 aminoácidos que conforman a las estructuras de las proteínas, 10 son categorizados como aminoácidos esenciales, es decir, que son aquellos aminoácidos que tu cuerpo no es capaz de sintetizarlos. Por lo tanto, los debes de consumir a través de la alimentación. Dentro de estos aminoácidos esenciales encontramos a la valina, leucina, metionina, isoleucina, fenilalanina, lisina, treonina, triptófano y durante la niñez arginina e histidina. Estos aminoácidos esenciales los podemos encontrar en la mayor parte de los alimentos que consumas diariamente. Recuerda que las carnes y los lácteos son una fuente muy rica de proteínas. Sin embargo, alimentos como las leguminosas, los cereales, las frutas secas y los vegetales son fuentes importantes de estos 10 aminoácidos esenciales. ¿Y cómo es que las proteínas mantienen su estructura? Recuerda que las unidades estructurales de las proteínas reciben el nombre de aminoácidos. Estos aminoácidos se mantienen unidos entre sí mediante la formación de enlaces peptídicos. Un enlace peptídico se establece entre el grupo carboxílico de un aminoácido y el grupo amino del siguiente, liberando una molécula de agua. Las proteínas pueden presentar diferentes estructuras. La estructura más sencilla es la estructura primaria, la cual solo me va a indicar la secuencia de aminoácidos que constituyen a la proteína, mediante la formación de enlaces peptídicos. Posteriormente, la estructura primaria dará origen a la estructura secundaria, debido a la formación de enlaces por puente de hidrógeno. Estos enlaces por puente de hidrógeno se van a formar entre el oxígeno del grupo carboxílico del aminoácido y el grupo amino, principalmente el hidrógeno, de cada tercer residuo de aminoácidos en su estructura.
La estructura secundaria seguirá plegándose hasta llegar a la estructura terciaria, la cual tiene una estructura globular. Esta estructura se mantiene por los enlaces por puentes de hidrógeno y enlaces disulfuro que se establecen entre las moléculas de cisteína. Posteriormente, la unión de dos o más subunidades dará origen a la estructura cuaternaria de las proteínas. Es en esta estructura cuaternaria cuando la proteína cumple su mayor número de funciones. Factores como el pH y la temperatura provocan la desnaturalización de las proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que las proteínas pierdan su estructura y al perder su estructura pierden su funcionalidad, así que evita cocer demasiado los alimentos y no mantenerlos en periodos largos de cocción. Dentro de las macromoléculas, las proteínas son el grupo más variado de estas y por lo tanto cumplen un mayor número de funciones en el organismo. Vamos a encontrar aquellas proteínas que tengan una actividad catalítica, como la ácido graso sintasa, la cual es la responsable de la síntesis de ácidos grasos en tu organismo. Proteínas de reserva, como la ovoalbúmina, la cual se encuentra en la clara de huevo. Proteínas transportadoras, como la hemoglobina, que se encarga de transportar el oxígeno en la sangre. Proteínas inmunitarias, como los anticuerpos, que nos protegen contra cuerpos extraños, como las bacterias. Algunas proteínas que cumplan una función hormonal, como la insulina, que regula la cantidad de glucosa en nuestra sangre. Proteínas estructurales, como el colágeno, la elastina, que se encuentra formando parte de la piel, y también la queratina, que se encuentra formando parte de las uñas y del cabello. Y por último tendremos las proteínas contráctiles, como la actina y la miosina, las cuales son indispensables para el movimiento muscular. En el caso de los lípidos, que es nuestro tercer grupo de nutriente, vamos a tener compuestos constituidos por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque también podemos encontrar azufre, nitrógeno y fósforo. Los lípidos, también comúnmente llamados grasas, son compuestos apolares. ¿Qué quiere decir esto? Que son compuestos hidrofóbicos, es decir, no interactúan con el agua. La unidad estructural de los lípidos se denomina ácidos grasos y los ácidos grasos los podemos clasificar dependiendo al número de saturaciones presentes en su estructura. Así tendremos ácidos grasos saturados, los cuales se encuentran en estado sólido a temperatura ambiente, como la mantequilla y la manteca. Grasas insaturadas, las cuales se van a encontrar en estado líquido a temperatura ambiente, como los aceites. Dentro de la clasificación de los lípidos encontraremos tres categorías: los lípidos simples, los lípidos complejos y los esteroides. Dentro de los lípidos simples encontraremos a los glicéridos y a las ceras. En la categoría de glicéridos encontraremos a los triglicéridos, que seguramente los has escuchado. Es en esta forma que el cuerpo almacena la grasa. Dentro de los lípidos complejos encontraremos a los fosfolípidos, glucolípidos y aminolípidos, que son lípidos que constituyen la membrana celular. Y dentro de la categoría de esteroides encontraremos al colesterol y algunas hormonas. Estos lípidos son esenciales para tu correcto funcionamiento y desarrollo, y los vamos a encontrar principalmente en alimentos de origen animal. Dentro de las funciones que cumplen los lípidos en el organismo, encontraremos aquellos que cumplen una función estructural, como los fosfolípidos, los cuales se encuentran constituyendo la membrana celular. Recuerda que estos fosfolípidos le dan la característica apolar de la membrana celular, su permeabilidad y su característica de mosaico fluido. También encontraremos a los triglicéridos, los cuales constituyen el almacenamiento de las grasas en nuestro organismo a través de la formación del tejido adiposo. Recuerda que el tejido adiposo nos ayuda a regular nuestra temperatura corporal y a protegernos de daños mecánicos. También encontraremos aquellos lípidos que tengan funciones vitales en nuestro organismo, como algunas vitaminas liposolubles, como en el caso de la vitamina D. Y también encontraremos aquellos lípidos
como hormonas que cumplan funciones vitales, como la testosterona y progesterona, que regulan los caracteres secundarios sexuales masculinos y femeninos. Como te habrás dado cuenta, las biomoléculas, también conocidas como nutrientes, cumplen funciones esenciales en nuestro organismo y no hay un alimento que contenga todas las biomoléculas, sino que por eso tu dieta tiene que ser equilibrada y balanceada. La siguiente sesión hablaremos acerca de los micronutrientes.